Hola, soy Julio Vaqueiro. Estas son las noticias esta noche de jueves en Digital. Noticias Telemundo Digital. Un niño que cruza la frontera sin papeles no tiene garantizado su estancia aquí en los Estados Unidos. El secretario de Salud, Javier Becerra, dice a Noticias Telemundo que los niños que crucen la frontera sin documentos también pueden ser deportados. Es la primera vez que un alto funcionario de este gobierno hace una afirmación como esta, un giro total en la política de la Casa Blanca con los niños migrantes. ¿Qué significa el cambio? La Corte Suprema determina que los procesos de deportación con información errónea o incompleta no tienen valor. Con esta decisión, miles de deportaciones en el país podrían quedar detenidas. Ha sido como casi 10 años de miedo y angustia y sin saber qué va a pasar conmigo. ¿Qué implicaciones tiene esta decisión? ¿Quién se beneficia y a partir de cuándo entra en vigor? Todo esto lo revisamos. Las tortillas más caras que nunca. El alimento base de México alcanza un precio histórico por la escasez de maíz. ¿Qué dicen los mexicanos? Y un adiós al ritmo de banda. En El Salvador, un grupo de músicos da alegría y emoción a los funerales con canciones norteñas. Dicen que así los muertos se van un poquito más felices. Enseguida le decimos cómo empezó esta idea de hacer velorios con banda. Comenzamos con la noticia sobre los niños migrantes que el secretario de Salud dio a conocer hoy a Noticias Telemundo. La administración Biden endurece su retórica sobre los niños que llegan solos a la frontera. Hoy, el secretario de Salud, Javier Becerra, admitió que la permanencia de estos menores en el país no está garantizada. Esto en la práctica significa que no todos los niños obtendrán asilo y algunos podrían ser deportados. Así lo dijo a Noticias Telemundo. Tomé este puesto para no decirle transparentemente al pueblo la verdad. Un niño que cruza la frontera sin papeles no tiene garantizado su estancia aquí en los Estados Unidos. Y muchos de esos niños no van a calificar bajo la ley de este país. Pero el número de menores migrantes que cruzan la frontera crece. Hasta hoy, unos 23.500 niños y adolescentes están bajo custodia del gobierno. De ellos, más de 900 permanecen bajo supervisión de la patrulla fronteriza. Más de 22.500 están en instalaciones del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que es el departamento que dirige precisamente Javier Becerra. Este es un cambio de dirección en la postura de la Casa Blanca sobre los niños migrantes. Al inicio habían dicho que no regresarían a los menores que entraran solos al país. Cristina Londoño está en Washington, D.C. con las reacciones. Cristina, buenas noches. Así es, Julio, muy buenas noches. Bueno, activistas e inmigrantes están denunciando de que se trata de un cambio de tono radical de la administración Biden, que prometió portarse de una manera compasiva con los niños que llegaban solos a la frontera. Y hoy, aunque me dijo que le duele transmitir este mensaje, el secretario de Salud y Servicios Humanos aseguró que no todos los niños que están llegando a este país van a poder quedarse. Si no me lo dan mañana, entonces me lo dan para la otra semana. La ilusión de esta tía, que espera en cuestión de días reencontrarse con su sobrino de 16 años que cruzó solo la frontera, hoy se convirtió en angustia. Imagínate que hay unos que hasta mueran, otros los secuestran, otros hasta los violan. Entonces imagínate que se les debería de dar una oportunidad a todos. Ella, como muchos inmigrantes, denuncian un cambio de mensaje del gobierno Biden. No lo voy a hacer, no rechazaré a los menores que llegan con hambre a la frontera, dijo el mandatario en su primera conferencia de prensa hace poco más de un mes. Hoy su secretario de Salud y Servicios Humanos dio reversa. No se resuelve todo fácilmente nomás con cruzar la frontera como niño. Al igual que activistas de la frontera, dice que hoy en día los traficantes de humanos le están dando esperanzas falsas a los padres de menores centroamericanos. Becerra me dijo que le duele hablar de la deportación de niños. Mientras que está ese niño temporariamente en los Estados Unidos, va a recibir un trato legal, va a recibir un trato responsable. Si el señor Becerra quiere proteger a los menores, se aseguraría de que tengan representación legal. La abogada afirmó que niños violados, maltratados o perseguidos pocas veces pueden articular sus casos.
Llegan esperando lo que les dicen los coyotes a la frontera, pero la realidad es diferente. Es un hecho que los niños ya están siendo retornados a sus países de origen. Se escuchaba todo bonito, que parece que él iba a dar la oportunidad a todos los menores poder llegar aquí. Dice que la realidad la decepciona. Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Giro de 180 grados. Bueno, hoy también hay buenas noticias para muchos migrantes sin documentos. La Corte Suprema determinó que las notificaciones para aparecer en corte que tengan información errónea o que estén incompletas no tienen valor. Y esto podría cancelar muchas órdenes de deportación. María Paula Ochoa nos explica por qué. Augusto hoy respira más tranquilo de saber que puede quedarse legalmente con sus hijos en Estados Unidos. Han sido como casi 10 años de miedo y angustia y sin saber qué va a pasar conmigo. Llegó indocumentado en el 2005 y en el 2013 fue detenido por inmigración y le dieron una orden de deportación. No calificó para aplicar para cancelación de expulsión porque él tenía menos de los 10 años requisitos para poder aplicar. Pero la notificación que recibió estaba defectuosa al no tener ni la fecha ni el lugar para presentarse en corte, por lo que sus abogados abrieron un caso pidiendo se invalide por no presentar la información suficiente según indica la ley. El nombre de la persona, la dirección, los cargos, la fecha, la dirección de la corte. Sin embargo, según explica, en los últimos 10 años, alrededor del 70% de estos documentos han estado incompletos. En el pasado, muchos que recibieron el documento con la orden de notificación para presentarse en corte, no se les indicó ni la fecha ni el lugar, entre otras cosas, por lo que ellos no cumplían su cita y terminaban, sin saberlo, con una orden de deportación en ausencia. Y hoy la Corte Suprema ordenó se invaliden las notificaciones defectuosas. Según dijo el juez Neil Gorsuch en sus opiniones, si el gobierno espera el cumplimiento de los procesos, el gobierno también tiene que cumplir con los procesos. Este cambio es determinante para todos aquellos que tienen que ver a un juez de inmigración. Si yo sé que en un año tengo una audiencia, me voy a poder preparar, conseguir abogado, asesorarme. En el caso de Augusto, la puerta a su residencia legal. María Paula Ochoa, Noticias Telemundo. En México, para evitar que los migrantes usen el tren hacia Estados Unidos, las autoridades mantendrán vigiladas las vías del ferrocarril. Y por eso se han desplegado ya soldados, elementos de la Guardia Nacional, infantes de Marina, policías, principalmente en la ruta que atraviesa el estado de Veracruz. Vamos a correr, vamos a huir de ellos porque no queremos dejarlos agarrar aquí porque hemos sufrido mucho para atrás y hemos venido caminando desde que entramos a la frontera de México, pues hemos venido caminando hasta acá y no deseamos que los van a agarrar porque regresan para el país, allá no vamos a hacer nada, no tenemos trabajo, no tenemos nada. Los migrantes ahora temen que al evitar estas rutas de tren, que son las tradicionales para llegar a Estados Unidos, pues tengan que buscar rutas más peligrosas y que sean presas fáciles de delincuentes que operan en la zona. La ciudad de Nueva York está lista para reabrir por completo este 1 de julio. El alcalde Bill de Blasio aseguró que con el avance en la vacunación y con la reducción de las hospitalizaciones es posible levantar las restricciones por la pandemia. Y por su parte, el gobernador Andrew Cuomo dijo que tiene la esperanza de que reabran incluso antes. Y en otro paso hacia la normalidad, los CDC dieron hoy luz verde para que los cruceros vuelvan a navegar desde mediados de julio. Para que las embarcaciones puedan zarpar, eso sí, más del 95% de los pasajeros tendrán que estar vacunados. La noticia en general fue bien recibida, tanto por trabajadores como por usuarios. La economía del país da señales de irse recuperando de los duros golpes que le dio la pandemia. En el primer trimestre de este año, la economía creció a un ritmo de 6.4%. Esto es casi 2 puntos más que en los últimos meses de 2020. Los expertos dicen que se debe a la reapertura de algunos estados y al paquete de estímulo por la pandemia. Y otra buena señal es que las solicitudes de ayuda por desempleo siguen siendo cada vez menos. La semana pasada, unas 553,000 personas pidieron subsidios por haber perdido el trabajo, pero es el número más bajo desde el inicio de la pandemia. En California, unas 250,000 familias están en peligro de enfrentar una orden de desalojo de sus viviendas en los próximos meses. Pero mire, a pesar de esta amenaza,
En ciudades como Los Ángeles, muy pocos latinos han aprovechado la ayuda que ofrecen las autoridades para pagar la renta. Y ya vence esta ayuda mañana viernes, ¿eh? Algunos funcionarios han salido a pedirle a los hispanos que no dejen pasar el beneficio. Y corriendo la voz, tocando puertas con la gente, por favor que apliquen lo más pronto posible. Solo en Los Ángeles hay disponibles $250 millones para ayudar a quienes tienen dificultades con el pago del alquiler por la pandemia. Y los inquilinos de la ciudad de Nueva York tienen motivos para celebrar. El Consejo aprobó un proyecto de ley que les da derecho a un abogado pagado por la ciudad si están en proceso de desalojo. Así, inquilinos de bajos recursos podrán contar con esta protección legal ante la amenaza de una avalancha de desalojos que puede venirse. Un video muestra a un policía que golpea violentamente a un hombre desamparado en Miami, Florida. El agente primero tira al suelo a este hombre y luego lo golpea en la cabeza. Sucedió hace 2 semanas en un supermercado. Según las autoridades, el hombre se había robado un pedazo de pollo que no quiso o no pudo pagar. El agente quedó suspendido mientras se investiga el incidente. La Administración de Alimentos y Medicinas, la FDA, prohibirá los cigarrillos mentolados. Con esto busca reducir significativamente las enfermedades y la muerte por estos productos. La medida se encamina a evitar la adicción al tabaco entre niños y jóvenes, porque muchos de ellos se inician en esto justamente con cigarros mentolados. El narcotraficante Eduardo Arellano Félix, ex jefe del cártel de Tijuana, saldrá de prisión el próximo 18 de agosto. En 2013 recibió una condena de 15 años de cárcel por lavado de dinero y conspiración. El mexicano de 64 años, quien se encuentra en la cárcel de Pensilvania, no completará su sentencia supuestamente como resultado de su cooperación con las autoridades aquí en Estados Unidos. La Cámara de Diputados en México aprobó hoy la llamada Ley Olimpia contra el acoso digital. Se trata de una reforma legal para imponer penas de hasta 6 años de prisión a quien difunde imágenes de contenido íntimo y sexual sin el consentimiento de la persona involucrada. Olimpia Coral Melo, a quien se le debe el nombre de esta legislación, celebró con su madre y con activistas esta nueva ley. Seguimos allí en México, en donde el alimento base de la dieta de los mexicanos, la tortilla de maíz, alcanzó hoy un precio histórico. Un kilo se vende hasta en 30 pesos, que es $1.50 aproximadamente. Esto en un país en donde el salario mínimo es de $7 al día. Víctor Silva tiene detalles y reacciones. Redonda y suavecita, calientita y deliciosa. La tortilla es el alimento protagonista de la comida mexicana, la que no puede faltar en la mesa. Ya ve que es alimento de primera necesidad. Estaría bueno que le dieran una bajadita. Pero a pesar de que es una delicia, la noticia de su aumento ha dejado un mal sabor de boca a los mexicanos, pues aseguran que cada vez el dinero rinde menos. Muy mal, porque yo creo que de todos los tiempos esta ha sido la peor temporada, quizá por lo de la pandemia, ¿no? De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, el precio de la tortilla alcanzó un nuevo nivel máximo histórico en estados como Sonora, donde se puede comprar el kilogramo a 27 pesos. En Sinaloa, María le alcanzó para menos tortillas. Ahora le preocupa que tiene que ajustar su presupuesto por el drástico aumento. Todo sube y pues nomás los sueldos no, y nosotros aquí somos las que estamos sufriendo por los precios tan altos de todo. La Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortilla señaló que el incremento es el resultado de la alza de precios en los insumos como la luz, el gas y el maíz, además del nulo apoyo del gobierno federal. Pues los que han pegado más para la elaboración de la tortilla tiene mucho que ver lo que es la harina y el gas. El gas también ha tenido mucho aumento. Pero eso no es todo. De acuerdo con los vendedores y la industria de la tortilla, este alimento esencial en la dieta del mexicano podría continuar incrementando su precio. En México, Víctor Silva, Noticias Telemundo. Ese sí es un golpe al bolsillo de los mexicanos. En El Salvador hay un lugar en el que tienen una forma muy peculiar de despedirse de los muertos. Una funeraria ha convertido cada entierro en un suceso popular y ha puesto de moda incluir homenajes con mucho ritmo. Angie Álvarez nos cuenta más. Para
Parece un concierto de banda regional mexicana con tubas, trombones y trompetas. Pero en realidad es parte de un cotejo fúnebre en el pueblo de Sensutepeque, El Salvador. Una idea que surgió para complacer a los amantes de estos ritmos musicales. Hemos tenido ya personas o clientes que en vida dijeron: quiero ser enterrado no con mariachi, sino con música de banda. Y es así como 13 músicos encabezan el funeral, esta vez no para hacer bailar a la gente, sino para recordar al difunto. Las hemos adaptado al género regional mexicano, tocamos baladas, tocamos boleros. Y junto a ellos un grupo de edecanes que con mucha elegancia caminan rumbo al cementerio. El servicio fúnebre también se transmite vía Facebook Live para los dolientes que viven en Estados Unidos. Para acercar a aquellas personas que no pueden viajar, que no tienen papeles. Pero sin duda la novedad del momento es este estilo de banda regional mexicana que convierte a los funerales casi en una fiesta popular. La gente sale a las calles a grabar el paso de la carroza fúnebre y a escuchar a la banda. Muy bonito. Los entierros no tienen por qué ser tristes. Dan ganas de morir de uno para que me lleven ahí. Esta vez despedían a Vicky, una maestra muy querida del pueblo, y según sus amigos, la música ayudó a darle el último adiós. La música de banda ha hecho que aumente la demanda de este tipo de servicios fúnebres, que no se aplica en el caso de muertes por COVID, ya que estos se hacen de manera rápida. En Sensutepeque, El Salvador, Angie Álvarez, Noticias Telemundo. Centroamérica perdió 157 rutas de tráfico aéreo por la pandemia. Esto significa que en esta zona dejaron de operar más de 11,000 vuelos desde hace más de un año para evitar contagios de COVID-19. La región podría tardar mucho tiempo en recuperarse de este golpe económico. Bien, mañana en Venezuela el doctor José Gregorio Hernández será beatificado. La ceremonia en Caracas culminará 72 años de esfuerzos de católicos venezolanos. Hernández fue médico, científico, profesor universitario y pionero en la investigación de las bacterias. Y al menos 38 personas murieron hoy en una estampida en un festival religioso en Israel. Esta tragedia ocurrió en la peregrinación que celebraba la festividad Lag BaOmer. Autoridades habían permitido la presencia de 10,000 personas, pero la prensa local estima que llegaron más de 100,000. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.